Buenos días para todas las personas que siguen el portal de noticias y comunicación popular del Cuarto Mosquetero en todo el país. En el día de hoy, en la noche de hoy realmente, estamos aquí en la ciudad de Pereira con el congresista representante a la Cámara por la ciudad de Bogotá, David Ricardo Racero Mallorca. David Racero, como es más conocido, más popularmente, es un bogotano de 34 años, es filósofo, magíster en ciencias económicas y doctorando en este momento de estudios políticos y relaciones internacionales. Hasta el momento ha presentado más de 110 proyectos o ha participado adicionalmente en ellos dentro de su labor en el Congreso de la República, y hay tres bastante interesantes que encontré en la página de Congreso Visible, que son los más recientes, se remiten al año anterior. Tienen que ver, por ejemplo, uno de esos proyectos por medio del cual se establece una tarifa diferencial al transporte masivo. El otro, por medio del cual se implementa el mínimo vital en los servicios públicos domiciliarios, agua, energía eléctrica, gas natural, acceso al internet, dentro de otros, alcantarillado. Y finalmente uno por medio del cual se regula el cobro de los derechos de grado. Cosas bastante interesantes. Podemos ver que es un congresista que viene haciendo su labor legislativa adicional a la participación en el debate político, no solo al interior del Capitolio, sino en los territorios nacionales. Bienvenido, David, a Pereira. Muchas gracias por tu invitación y por supuesto a todos los que nos ven en este canal Cuarto Mosquetero. Entonces, muchas gracias y sobre todo participando en estos medios alternativos, que más que alternativos debemos ser hegemónicos. Realmente deben ser los medios que lleve el conocimiento a cada vez más ciudadanos y ciudadanas inconformes, indignados para hacer la transformación que anhelamos. Bien, David, le propongo entonces entremos en materia con la entrevista. Hay una unidad que se viene avanzando en el país político y social que se ha denominado dentro el Gran Pacto Histórico, dentro del cual está participando usted, fuerzas políticas como el Polo Democrático, Colombia Humana, Maíz, dentro de otros, se vienen acercando y están en el proceso de consolidar esta propuesta. Está abierta, por supuesto, como ya lo hemos escuchado y mucho lo conocemos, a que lleguen más gentes. Es un diálogo, es como la construcción de un proyecto de país, un proyecto histórico. ¿Cómo está avanzando ese pacto histórico, David? Bueno, el pacto histórico ha tenido un impacto asombroso. Creemos que un verdadero pacto histórico no se hace entre políticos, tal vez muy idóneos, honestos, transparentes, decentes, que fuimos los que iniciamos la idea, sino especialmente el pacto histórico se hace entre los ciudadanos y las ciudadanas. El mundo político cambia si el mundo social cambia, no hay de otra. Y lo que ocurre en las elecciones debe ser consecuencia de un fenómeno que se ha gestado con anterioridad en la sociedad civil, en la cultura, en las familias, en los colegios, en las aulas, en las calles, en los bares, y es justamente la necesidad de cambiar este país. Y es un pacto histórico, y lo desmenuzo en sus dos palabras principales. Pacto porque es un acuerdo implica un diálogo, una concertación, implica consensuar aquello que es fundamental y que creemos debe orientar la política pública en los próximos años para que cada colombiano y cada colombiana esté mucho mejor. Yo realmente creo en lo que el maestro Eduardo Galeano decía, el derecho a la felicidad y el derecho contemplado de creer la posibilidad de que cada ser humano pueda vivir bien y estar bien y llevar el proyecto de vida conforme a su criterio personal. Pero segundo, histórico, porque es un momento de rompimiento, de fractura. Este es un momento donde realmente podemos ganarle a los mismos de siempre. Es un momento en el que realmente podemos ganarle a los mismos y a las mismas de las que tanto nos hemos quejado. Claro. Y por eso nuestra invitación al pacto histórico es el siguiente: no hay que esperar a que los políticos cambien, hay que cambiar a los políticos. Y con un mensaje fundamental para el que nos está escuchando: aunque uno no quiera meterse en política, la política sí se mete con uno, porque todo lo que nos pasa en la vida son por decisiones políticas. La salud, la educación, la pensión, el salario mínimo, hasta el pasaje del transporte público que uno usa. Si uno no se mete en política, deja de ser víctima y se convierte en cómplice de tanto aquello que critica. Es el momento de pasar de la indignación a la esperanza. Es el momento de pasar de la indignación a la acción. Bueno, usted es un hombre muy joven. Hemos visto cómo
se viene dando un recambio generacional, pero no solo por la juventud, sino por la consecuencia con las ideas, con unas ideas alternativas, de cambio, de materialización de derechos, entre otras cosas. Usted tiene historia precisamente en este asunto de la defensa de los derechos humanos, es y ha sido profesor, es filósofo, es una cosa novedosa porque, digamos, casi siempre se piensa, o es una idea por lo menos generalizada, de que la tecnocracia, los tecnócratas, y sobre todo en función del mercado, son las personas que deben tener acceso a los puestos de decisión y de poder. Sin embargo, las ciencias sociales, para el caso suyo, la filosofía y la economía, su especialización en economía, son fundamentales para interpretar el país y poder encauzar decisiones, ahora sí económicas. Haciendo ese preámbulo y aprovechando también su formación en materia académica, ¿qué le está proponiendo este gran pacto histórico a la población colombiana, al país, en lo relacionado, por ejemplo, con la industria, ¿cierto? Con la agricultura, una agricultura que incluya de otras formas de producción, no solamente agroindustria o producción específicamente para el mercado, sino para la subsistencia, para el buen vivir, en términos de servicios, de nuevas tecnologías? Si el pacto histórico implica hacer las reformas estructurales de aquellos puntos fundamentales para transformar el país. Ya hablamos de derechos, fundamentalmente, educación, salud, pensión, trabajo. Y el tema de tierras y el tema agrícola, que es la que nos mencionas, hace parte de la columna vertebral de este pacto histórico. Y entendiendo que todo lo que se haga en reforma de tierras, en reforma rural, debe ser completamente integral. Integral desde la recuperación de la tierra de las garras de las mafias, volver unas tierras completamente productivas, castigando justamente las tierras improductivas, y sobre todo hacer una transformación paulatina entre el campesino segregado, excluido, no propietario, a un agricultor en el sentido fuerte de la palabra, con propiedad rural de tierras y con la posibilidad de la explotación adecuada. En el fondo lo que queremos llevar, y entiéndaseme bien, es el capitalismo al sector rural. Un desarrollo de los desarrollo total, desarrollo de las fuerzas productivas. Es que lo que ocurre en Colombia es que nosotros vivimos todavía en un mundo feudal. Esa es la gran paradoja y contradicción de Colombia. Tenemos unas relaciones, sobre todo en el campo, relaciones feudales, ni siquiera relaciones modernas, relaciones feudales. El patrón de la finca, ¿no? Con unas relaciones laborales de explotación. La pobreza se vive mayoritariamente en el campo, 70% de la pobreza está concentrada en el campo, y ni hablar del índice de Gini, la desigualdad. Claro. El índice de Gini rural en Colombia es de 0.79, de los más altos de todo el mundo, y ni siquiera Sudamérica, de todo el mundo. Y más grave en el caso de las mujeres. Y claro, y, de los jóvenes. Y sin hablar de lo que es la mujer como cabeza de familia. Así que nosotros sí comprendemos que la reestructuración del campo implica un pacto fundamental para reestructurarlo completamente, desde la tenencia de la tierra, y creo que la reforma rural integral contemplada en el punto 1 del Acuerdo de La Habana nos da unos elementos fundamentales para eso, en términos de modernización, en términos de vías, en términos de acceso, en términos de la posibilidad de sacar los productos de producción, pero sobre todo también la posibilidad de que el campesino produzca, ¿no? De que el campesino pues no dependa del patrón. Eso tiene con otras cosas también. Entre más oportunidad le demos a los campesinos, más vamos a impactar las economías ilegales, ¿no? En términos afirmativos, de incentivos, de oportunidad a la mujer, al joven campesino, de no ver en las economías ilegales un modo de vida. Es decir, la parte de la propuesta es que realmente la población colombiana, en un amplio porcentaje, pueda acceder a una justa distribución de la riqueza. Total. Yo soy militante de una causa, entre varias, la causa principal de la justicia social. Por eso es que estoy con Gustavo Petro, porque para mí Gustavo Petro representa en este momento el líder político que más defiende las causas que yo anhelo, los valores que yo anhelo, como la justicia social, la equidad económica, por ejemplo. Y justicia social implica una reivindicación con ese campesinado olvidado, esa Colombia profunda, rural, excluida, explotada, desplazada,
y si no hay una reforma rural integral es que ni siquiera vamos a avanzar en términos de desarrollo. Todos los países capitalistas en el mundo, desde Japón hasta Estados Unidos, hicieron reformas rurales. Todas pasaron del feudalismo al capitalismo, especialmente en lo rural. Desde que yo tengo memorias de que estaba en el colegio, a mí siempre me han dicho que es que Colombia es una gran dispensa agrícola, una gran potencia agrícola, pero siempre eso queda en potencia, porque no vemos la fortaleza que tenemos como ventaja competitiva y comparativa ante el mundo, la posibilidad de producción agroindustrial, ¿no? Y eso es lo que queremos. ¿Y cómo debe ser esa relación entre un inicio de un fortalecimiento económico de las fuerzas productivas, de mejor y mayor acceso de los factores productivos para toda la población? ¿Cómo debe ser esa relación con la tierra, con la naturaleza, o sea, con el hombre? ¿Cómo lo plantea este gran pacto histórico? Tenencia de la tierra, un proceso paulatino de transición minero-energética, de dejar paulatinamente la explotación de recursos fósiles hacia energías renovables o hacia energías limpias. Eso es el compromiso que poco a poco adquiere todo el mundo a nivel internacional. Tenemos un presidente donde insiste en traer el fracking, generando incentivos hasta las multinacionales en términos de disminución del pago de regalías, justamente para que vengan a explotar por medio de explotación no convencional, fracking. Y eso implica, por ejemplo, mira, una empresa como Ecopetrol. Ecopetrol se debería transformar, debería ser el motor de la nueva energía limpia en el país. Pero eso va asociado, por ejemplo, a tomarnos en serio lo que es la lucha contra el narcotráfico, en una visión diferente de lo que se ha impuesto en los últimos 30 años, que es el modelo gringo: puro glifosato, castigo al productor, castigo al pobre, sí. Castigo al eslabón más débil de la cadena, y eso hay que tomárnoslo en serio. Claro. Nosotros estamos hablando de hacer una política diferencial para el tratamiento de las drogas, para las drogas ilegales. Hay que pensarse el tema de la regulación y de la legalización, por lo menos en la marihuana o en la cocaína. Creo que ese es un debate que hay que darlo y que nosotros como país productor, que ya tenemos carteles mexicanos que controlan territorio en este país, nos tenemos que dar. Es claro que la lucha contra el narcotráfico, como se ha adelantado hasta hoy en día, es un fracaso. El glifosato y la persecución al campesino, al raspachín, es un fracaso. David, digamos que parte de la campaña que han utilizado los contradictores políticos y económicos por términos, sobre todo basados en asuntos de intereses contrarios, los contradictores de todo lo que ustedes representan, lo que representa este pacto histórico, es decirle, entre otras cosas, al empresariado que si estas fuerzas alternativas llegan a ser gobierno, van a llevar a la ruina no solo a esos grandes empresarios o a los medianos, que son, digamos, la gran base de la economía colombiana, sino incluso a los pequeños. ¿Qué decirles a esos empresarios de todos los niveles respecto a lo que propone el pacto histórico en términos económicos? Escuchaba yo a Arturo Calle pidiéndole, casi rogándole al presidente de la República en el marco del COVID la necesidad de ampliar el consumo en los hogares. En el marco del COVID, los empresarios, desde el pequeño hasta el más grande, le estaban pidiendo algo al gobierno, y es: de nada sirve abrir la economía, que los empresarios vuelvan a abrir sus locales si no hay nada quien que les compre, si no hay nadie quien que les consuma. Claro. Nosotros queremos dar una mirada completamente diferente para atacar el desempleo y asimismo incentivar la producción y el consumo. Hay una propuesta fundamental que queremos implementar, que es la idea de la renta básica. La renta básica como una política fundamental que conlleva canalización de recursos públicos al bolsillo del colombiano y la colombiana, que implica, primero, amortiguar el impacto de la pobreza que ha dejado el COVID, una pobreza que, según las estimaciones del DANE, por el impacto del COVID han llegado a 3 millones de colombianos pobres. Hemos retrocedido 15 años de lo que se había avanzado. La gente pasando hambre, pasando necesidad, pero no solamente para amortiguar la pobreza, sino que capacidad adquisitiva en los hogares implica mayor consumo, mayores compras, activación de las ventas, activación de la producción, activación del empleo, activación de la economía. Es un círculo virtuoso. Las encuestas que se hacen en términos de la necesidad de los empresarios es activación del consumo, ni siquiera créditos, ni siquiera subsidios.
Y es una mirada, lo que los economistas llamamos post-keynesianismo, que es atacar la crisis económica por medio del incentivo al consumo, de la demanda agregada. Creo que es completamente diferente a lo que hace el presidente Duque y su ministro Carrasquilla, que simplemente están canalizando los recursos del FOME y los recursos de la crisis para las grandes empresas, los banqueros especialmente. Y sobre todo, fortalecer el tejido productivo. Hay que reconstruir el tejido empresarial. ¿Cómo se hace eso? Con una política completamente estratégica de los sectores principales, los que generan mayor trabajo. Para nada las multinacionales explotadoras de recursos fósiles, para nada el sector financiero, que es el que le ha ido más bien en esta crisis. Imagínate, todo el mundo llevado y los bancos todavía con utilidades, porque todo es intermediado por medio de los bancos. Entonces creo que aquí hay que darle una mirada completamente diferente. ¿Dónde está el énfasis? ¿A qué sectores promover? Pero especialmente, insisto, es el fomento del consumo. Superamos la pobreza y activamos la economía. David, parte de lo que usted en la reunión que nos precedió, que tenía aquí con personas jóvenes y liderazgos varios, hombres y mujeres de la región, usted hacía el planteamiento y reivindicaba su labor y su vocación como maestro. Es decir, la importancia de la educación en su vida y en su propuesta, que hace parte de la propuesta de este gran pacto histórico. Hace décadas, los llamados en ese entonces tigres asiáticos, países orientales, le apostaron digamos, al fortalecimiento de la educación y sobre todo en los niveles básicos, cuando los niños tienen menos de 7 años y a partir de ahí no disminuyeron, pero el mayor énfasis se lo dieron allí. Y ese énfasis, como decisión política, iba acompañado de la destinación suficiente de recursos financieros, económicos y demás para poder potenciar y llevar a feliz término, digamos, ese proyecto educativo. Hoy en día son uno de los países más desarrollados, con mayor producción de riqueza y una mejor distribución de la misma. ¿Cómo podría ser digamos, esa experiencia caber dentro de este pacto histórico? ¿Cómo cabe dentro de su propuesta? No, muy buena pregunta. Digamos, dos elementos fundamentales. Primero, el reconocimiento de que nosotros no somos un país pobre hoy en día, ¿no? La Colombia de hoy no es la misma Colombia de hace 50 años. Nosotros somos un país reconocido internacionalmente como un país de rentas medias. ¿Eso qué quiere decir? Y muy presente para los que nos ven y nos escuchan. Hoy el país produce la suficiente riqueza que, si estuviera bien distribuida, ningún colombiano, ninguna colombiana fuera pobre. Producimos anualmente 1.000 billones de pesos, 1.000 billones, con B de billete. Si esa plata, si ese recurso fuese adecuadamente distribuido, coordinado, hoy en día ningún colombiano fuera pobre. ¿Eso qué significa? Que indiscutiblemente que hay que hacer una política de distribución de la riqueza completamente adecuada. No es la lógica del neoliberalismo, que siempre nos metió el cuento en la cabeza de que a los ricos había que darles más porque iba a generarse el efecto cascada, que en algún momento esa riqueza iba a caer poco a poco hacia los sectores más vulnerables. Eso está completamente demostrado que es incorrecto. Nosotros creemos en esa política de distribuir para crecer, crecer para distribuir. Y eso, por ejemplo, un ejemplo de distribución, la política fiscal y la política de impuestos. Hoy en día nosotros somos un país donde los impuestos terminan siendo completamente regresivos. En cualquier país moderno, empezando por los europeos, la política tributaria genera sociedades más justas. ¿En qué sentido? Que comprendieron en algún momento que una política tributaria decente y moderna significa que el que tiene más se le cobra un poquito más. Vale. ¿No? Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, nos oponemos de entrada a la idea nefasta del señor Carrasquilla de ampliar el IVA a la canasta familiar. Ampliar el IVA de la canasta familiar implica castigar a los hogares populares de las clases medias, cuando deberíamos más bien estarnos pensando en impuestos a la riqueza, los impuestos al patrimonio, ¿no? O impuestos a los dividendos empresariales de estas grandes empresas de los millonarios. Entonces creo que en eso nos falta mucho por hacer. Y concreto a tu pregunta respecto al tema de la educación, que me parece muy oportuna, es cierto. Yo tuve la oportunidad de hablar con el embajador de Corea del Sur y él nos dijo lo que tú nos dijiste. En 1963 Corea del Sur era un país completamente pobre, estaba saliendo de una guerra civil que separó de Corea del Norte y Corea del Sur, y ellos decidieron como país, como nación, invertir en educación, ni siquiera en salud. Me decía él
Mi abuelo se murió mal de problemas de salud básicos porque el Estado decidió invertir en educación durante una generación, 10, 15 años. Él estudió en lo público, se fortaleció en lo público, le pagaron la universidad en el exterior, en Estados Unidos, volvió todo. Y la educación es una fuente de riqueza, o sea, total. En un país donde de cada 10 bachilleres, solo 4 logran ingresar a un instituto de educación superior y de esos 4 solo 2 logran terminar, nos damos cuenta que este es un país que condenado al fracaso. País que no invierta en educación es un país condenado al fracaso. Y creo que en eso nos hace falta una gran revolución educativa, un salto histórico para poder solventar esa deuda que tenemos en educación, especialmente universitaria. Hay un constitucionalista, tal vez del siglo XVIII, Ferdinando Lassalle, que es como de los primeros teóricos sobre las constituciones. Y me parece muy interesante un concepto que él plantea allí, que es el de los factores reales de poder, que son los que se reflejan en la Constitución, verbo y gracia, parte parecido a lo que ocurrió en la Constitución del 91. ¿Y quiénes son esos factores reales de poder? Pues bueno, o sea, son los grandes empresarios, los grandes terratenientes, las iglesias, ¿cierto? Los actores políticos relevantes o liderazgos de carácter nacional, pero también los militares y los policías. Y he sabido que en Colombia no es totalmente, pero sí digamos que tiene una fuerte presencia el pensamiento, digamos, conservador dentro de estos espacios militares y, bueno, y armados constitucionales. ¿Cómo ven ustedes o qué se está dando? ¿Hay alguna interlocución entre la gente y los líderes y los liderazgos y el programa de este pacto histórico con esos sectores que son necesarios para, no solo para la consecución de un proyecto de poder, sino para el mantenimiento? ¿Cómo están viendo ustedes esa situación? El pacto histórico es con ellos. Respecto al establecimiento militar y policial, pues 2 cosas fundamentales. Primero, hay que hacer una reestructuración. Hoy el presidente Duque ha llevado a los peores niveles de legitimidad de la fuerza pública, la militar y la policía. Durante 2 años no hemos visto sino las atrocidades y los excesos. Una policía completamente deslegitimada. La gente desconfía más de la policía que realmente cualquier otro tipo de institución, ¿no? La policía hoy no es una garantía de seguridad y de tranquilidad para los colombianos. Entonces, creo que hay que hacer una reforma total, por ejemplo, acabar una institución nefasta como es el SMAT, y en segunda medida, dialogar con los militares. No crean que todos los militares pertenecen a una estructura completamente autoritaria o antidemocrática. El proceso de paz generó una sección militar comprometida con la agenda. Los mismos militares eran los primeros en decir que había que sentarse con los guerrilleros, pues por lo menos una facción de esos militares. Claro que llegó Duque y cambia la cúpula y pone una cúpula militar afín a ella, una cúpula guerrerista, pero lo que sí es cierto es que dentro del sector militar hay una fuerte discusión de lo que implica adecuar unas fuerzas militares en un escenario de posconflicto, que supere este ejercicio de perpetuación violenta que nos ha condenado a escenarios como los falsos positivos. Los militares serios, decentes, quieren realmente pasar esa página de horror. Hay militares en este país que realmente quieren materializar la paz y con ellos son los que tenemos que trabajar. Es posible, es viable y seguro lo vamos a hacer. ¿Cómo está el diálogo y la construcción dentro del pacto histórico con las diferentes etnias indígenas, con las negritudes y demás? ¿Cómo caben allí? ¿Qué han manifestado? Por ejemplo, hay un liderazgo conocido, bastante visible, que es el de Francia Márquez. ¿Cómo cabe ella dentro de toda esta propuesta? Y no solo ella y los indígenas, sino lo que representan históricamente. Todo el pacto histórico es una invitación amplia, multitudinaria, multiciudadana. Todos tienen cabida acá. Estamos en conversaciones, estamos en diálogo. La iniciativa del pacto histórico en inicio evidentemente son con los sectores más afines, POL, UP, Maíz, Colombia Humana, pero poco a poco se han venido integrando desde actores sociales, cívicos, sindicalistas, movimientos sociales, ciudadanía independiente, libre. Estamos en conversación. Yo en lo personal creo que la consulta presidencial debe contener una gran pluralidad
de candidatos y candidatas que expresen la diversidad colombiana, desde la indígena hasta la afro, fundamentalmente. Sobre todo porque la presencia de candidatos que de dichos sectores posiciona los temas en la agenda pública, que es lo que nos interesa a nosotros. Esto no nos interesa tomarnos la foto y ya, como hacen los políticos tradicionales. ¿Qué político no va y se toma fotos con indígenas? El presidente Duque se pintaba la cara de manera abusiva, ¿no? Digamos que superficializando realmente lo que es la cultura, las etnias, la tradición de nuestros ancestros. Lo que nos interesa es poner la agenda de ellos, la agenda afro, la lucha contra el racismo estructural, la agenda indígena y la reivindicación de lo que han perdido durante decenios. Y eso es lo que nos interesa, posicionar la agenda. Bueno, para ir cerrando, parte de lo que escuchaba yo en la reunión previa y que me llamó mucho la atención, porque pues, Colombia es un país bastante religioso, ¿cierto? Hacía usted unos planteamientos en términos de fe, de cómo lo visualiza usted y muchos de los liderazgos que van llegando a este pacto histórico. O sea, la fe, ¿para qué? Una fe liberadora, una fe para los derechos humanos, preferencial por el pobre. Bueno, una fe que no esté atada a los poderes. Es una pregunta súper interesante porque, a ver, yo en contra tal vez de mucho pensamiento tradicional de izquierda, yo sí creo que nosotros podemos reivindicar en este momento la tradición católica cristiana de nuestro país, no verla como un obstáculo en el sentido de las inclinaciones conservadoras, que así lo han utilizado, no vamos a echarnos engaño, pero nosotros podemos reinterpretar esa tradición religiosa de nuestro país con fines de transformación, ¿no? Empezando por la reivindicación de lo que fue la misma vida de Jesús como un actor de transformación que tuvo una opción preferencial por los pobres, por los excluidos, que realmente luchó contra el poder establecido y que por eso fue que lo mataron, que lo asesinaron. Creo que nosotros tenemos que tener esa habilidad para reinterpretar aquellos sentidos comunes que hay en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, que implica partir de lo que somos hoy en día, que si somos una sociedad católica cristiana, bueno, ¿cómo le damos un sentido a esa tradición conforme al horizonte de país que estamos proyectando? Yo en lo personal soy creyente y realmente yo hago una lectura pues completamente transformadora pues de la vida de Jesús y del cristianismo y el catolicismo. Eso es lo que me tiene acá. Gustavo Petro, ¿no? También lo ha reivindicado públicamente. Gustavo Petro lo ha reivindicado. Entonces yo creo que esos son los vasos comunicantes, los puentes que tenemos que tener justamente con la ciudadanía colombiana. Ir más allá simplemente de esos también prejuicios que tenemos nosotros como sector alternativo. Eso es la verdad, guardando la justa proporción. Que hay catolicismos conservadores, homofóbicos, hasta misógenos, claro que lo hay. Está el señor Ordóñez, que hace una interpretación completamente viciada. Nosotros sí creemos en la política del amor y creemos justamente del discurso transformador que nos hace mejores seres humanos. Bueno, finalmente, David, ¿qué mensaje le envía usted a las gentes de este país que pueden aportar para un cambio alternativo en el 2022 y de ahí hacia adelante, y de forma específica a ese sector abstencionista? Bueno, dos mensajes fundamentales. El primero, no hay que esperar a que los políticos cambien, hay que cambiarlos a ellos. Es el mensaje fundamental. El colombiano promedio critica y critica y critica todos los días. Estamos indignados casi como por naturaleza y por obvias razones. Día tras día, noticia tras noticia, siempre sale un político corrupto, alguien preso, que si no es Pulgar, el senador Pulgar es otro, alguien cae. Pues iluso nosotros si creemos que por arte de magia en algún momento pues los políticos vayan a cambiar y van a empezar a hacer su tarea. Creo que en este momento, como lo dije al principio de la entrevista, hay que canalizar la indignación en acción, ¿no? Sí. Y segundo, tener claro que aunque usted no quiera meterse en política, la política sí se mete con usted, porque todo lo que nos pasa en la vida son por decisiones políticas. La salud, la pensión, la educación, el salario mínimo, la forma hasta como usted se casa, ¿no? Todo es una decisión política, eso es parte del Estado. Así que yo sí creo profundamente, y eso es lo que me gustaría interpelar en aquel abstencionista indiferente que cree que todo está mal,
Y es más, podemos partir hasta esa premisa, todo está mal, pero si nosotros nos metemos en política, pues eso no va a cambiar. Y si usted no se mete en política, debe ser víctima y se convierte en cómplice. Porque esos congresistas de los que tanto se critica a usted, y que yo también critico, no llegan ahí caídos del cielo. Ellos llegan ahí porque gente como usted permite que lleguen, porque seguro hemos vendido el voto, porque seguro nos hemos quedado callados, porque seguro hemos sido indiferentes. Y si bien una de las caras de la moneda del problema en Colombia son los políticos tradicionales, los mismos de siempre, los que tanto criticamos, los mismos con las mismas, la otra cara de la moneda, la indiferencia y la apatía. Somos la mayoría, somos muchos más, nos falta unirnos. ¿Por qué no nos unimos? Justamente porque ellos, los mismos de siempre, nos han robado de todo, que nos han querido robar hasta la esperanza de creer que este país no tiene arreglo. Nos han querido robar de todo, que nos han robado hasta la esperanza. El colombiano promedio sabe muy bien el diagnóstico del país. No estamos bien, pero cuando uno le invita a actuar, a participar, no lo hace. ¿Para qué? Si todo sigue mal. ¿Para qué votar por usted si usted va a llegar allá y se va a volver como todos los demás? ¿Para qué? Si lo van a matar. Creo que esa es la principal batalla que tenemos que hacer, mi estimado. Luchar contra la desesperanza y la desilusión. Si nosotros no generamos ilusión y amor por nuestro país, pues ¿qué tipo de cambio vamos a hacer? Bueno. Y como diría Gaitán, sepan que nuestra lucha no es por la conquista de votos, nuestra lucha es por la conquista de las conciencias. David, le agradecemos mucho la diferencia que tiene con el Cuarto Mosquetero y su presencia aquí esta noche. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hasta una próxima entrega, amigos y amigas del Cuarto Mosquetero.